Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este panel sobre inversión y derechos humanos. Mi nombre es Paloma Muñoz Quick y soy consejera del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y los organizadores de este evento. En este rol apoyo al grupo de trabajo en su nuevo proyecto que busca desarrollar una hoja de ruta para profundizar la implementación de los principios rectores en la próxima década. Es con este objetivo en mente que se lleva a cabo el panel del día de hoy. Este panel se produce en medio de la crisis de COVID, donde las desigualdades económicas y sociales sistémicas en América Latina y en el mundo han quedado aún más descubiertas y exacerbadas, y la base precaria de que se dependen los mercados financieros es ahora más evidente que nunca. Ahora, al impulsar las economías, los inversionistas institucionales tienen una influencia sistémica sobre los mercados financieros y el comportamiento de las empresas dentro de ellos. Por lo tanto, los inversionistas tienen la oportunidad de apoyar la recuperación y contribuir positivamente a nuevos sistemas basados en el respeto de los derechos humanos. Pero para que puedan jugar este rol, es fundamental que los inversionistas aborden los impactos negativos de sus inversiones. Como actores comerciales, los inversionistas de todo tipo y todos tamaños tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos y deben actuar con la debida diligencia en línea con los principios rectores. Es importante tener en cuenta que para el propósito de esta discusión, cuando hablamos de inversionistas, nos referimos a aquellos que invierten en acciones públicas o en renta fija, por ejemplo, bonos. No estamos hablando de préstamos de bancos individuales o préstamos de bancos de desarrollo a empresas o proyectos específicos. Ahora, en la práctica, la responsabilidad de los inversionistas de respetar significa que ellos deben saber los riesgos para las personas relacionadas con sus actividades de inversión y también deben demostrar cómo abordan esos riesgos más destacados, los riesgos más destacados, a lo largo de sus inversiones a través de las clases de activos que pueden tener en sus portafolios. Y cuando existen riesgos, se espera que ellos utilicen su influencia. Hay ciertas actividades que deben llevar adelante los inversionistas para asegurar el respeto de los derechos humanos. Y yo creo que es importante, antes de que entremos a hablar con los panelistas del día de hoy, recordar que si bien un grupo relativamente pequeño de inversionistas, activistas y religiosos ha usado su influencia para abordar temas de derechos humanos durante ya varias décadas, incluso un número creciente de inversionistas más tradicionales en América Latina y en Europa buscan ahora integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza en sus actividades de inversión. La comunidad inversora en su conjunto aún no considera ni actúa de manera significativa sobre los riesgos de derechos humanos relacionados con sus cadenas de valor de inversión. Y en reconocimiento de esta realidad, en 2018 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pidió específicamente a los inversionistas que implementen la debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de sus propias actividades y que además exijan la debida diligencia por parte de las empresas en las cuales invierten. A pesar de este llamado, los inversionistas están lejos de cumplir con estas responsabilidades, especialmente en el caso de inversionistas en América Latina. En abril 2020, un informe justamente encontró que 70% de los administradores de activos más grandes del mundo no tenían una política para relacionarse con empresas en línea con los marcos internacionales de derechos humanos. De aquellos 75 inversionistas que fueron encuestados, solo 6 mostraron evidencia de haber realizado sus propias evaluaciones de las empresas en temas específicos de derechos humanos. Y cuando los inversionistas sí se relacionaban con las empresas, lo hacían solamente después de que ya había un abuso de derechos humanos, de manera reactiva y no de manera proactiva para prevenir violaciones de los derechos humanos. Entonces sabemos que esta realidad afecta y tiene impactos negativos en los derechos. Y justo con este contexto en mente, entonces, que vamos a hoy hablar sobre el concepto de la responsabilidad del inversionista de respetar los derechos humanos. Vamos a explorar formas en las cuales los inversionistas pueden impactar los derechos humanos y también vamos a explorar buenas prácticas
buenos ejemplos y herramientas que ayudan a los inversionistas en esta materia. Y para esto tenemos un gran panel. Vamos a empezar con Benjamin Cockle, que es el director ejecutivo de Empower. También tenemos a Pablo Lumerman en esta discusión, a Frauke Bulle de la OCTE, entre otros. Pero vamos a empezar ahora con Ben Cockle para que nos pueda hablar un poco sobre la situación en México. Y Ben, por favor, si puedes entrar o si ya estás conectado. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo los inversionistas están conectados a los abusos de derechos humanos en México y cómo tú en tu trabajo te has relacionado con ellos, por favor? Buenos días, muchas gracias a Paloma y a la ONU por la invitación. Saludos a mis colegas aquí en el panel, también al público, mucho gusto. Pues mi experiencia ha sido sobre todo en América Latina, basado en México los últimos 18 años. Hablaré un poco a partir de lo que viví cuando fui director ejecutivo de Poder durante 10 años y ya últimamente como director de Empower, una organización hermana. Nosotros hemos visto a lo largo de esos años, obviamente, bastante presencia de inversionistas institucionales de varios países invertidos en proyectos en México. Pienso hablar de dos ejemplos concretos. Uno es el ejemplo de Marina Renovables, un proyecto de energía eólica en Oaxaca, México, y también hablar del ejemplo de Grupo México, una empresa minera mexicana multinacional en 28 países del mundo. El primer ejemplo es de los años 2011, 12, 13 y 14, cuando un consorcio de empresas, sobre todo Macquarie Mexico Infrastructure Fund, Mitsubishi Corporation y el fondo de pensión holandés PGGM, invirtieron en un proyecto eólico en México que se llama Marina Renovables. Los tres tuvieron un reparto casi igual del capital del proyecto. Este proyecto estaba invertido para construir el proyecto de energía renovable más grande de toda América Latina hasta este momento de la historia, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fuera de Juchitán, Oaxaca, una zona indígena con una fuerte presencia de varios grupos indígenas, incluyendo de la comunidad zapoteca. El problema originó cuando 10 años antes de que nosotros nos involucráramos, el BID contrató a un consultor a realizar la consulta previa libre informada, supuestamente con las comunidades indígenas. Pasaron los años, cuando el proyecto ya estaba próximo a desarrollarse, Poder, Prodesc, una organización de derechos humanos mexicana, y una organización de la comunidad misma que se llama APPJ de Juchitán, Oaxaca, empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que realmente la consulta libre previa informada nunca se llevó a cabo. Las personas que se dijeron consultadas nunca fueron consultadas, y empezamos a documentar este hecho y llevarlo a cabo por medio de comunicarnos por igual con todos los inversionistas, tanto de capital como de deuda en el proyecto. Había también 6 bancos que estaban prestando dinero a la empresa eólica mexicana. Y con el tiempo hubo un momento muy importante cuando, después de enviar varias cartas desde la comunidad y desde las ONGs que participamos, tuvimos una reunión con PGGM en Holanda, donde comentamos lo que fue las fallas en el proceso de consulta. Se dijeron preocupados, no quisieron vincularse públicamente, a manera privada sí, obviamente tomaron cartas en el asunto. Y cuando el proyecto se tardó por un juicio jurídico por parte de las comunidades y no se pudo llevar a cabo, EKF, la agencia de crédito a la exportación en Dinamarca, que también estaba poniendo algún crédito para que Vestas pudiera participar en la construcción del parque, empezó a preocuparse por no recibir su capital de vuelta porque el proyecto no arrancaba a tiempo. Y gracias a este conjunto de factores, en diciembre de 2013, PGGM decidió desinvertir en el proyecto,
lo cual llevó a que Macquarie y Mitsubishi perdieron realmente la fuerza necesaria porque muchos de los bancos que estaban poniendo el crédito tampoco quisieran seguir y el proyecto se cayó. Eso fue muy importante, no porque es un proyecto de energía renovable, estamos a favor de la energía renovable, sino que fueron contratos de usufructo sin el visto bueno de las comunidades, donde las comunidades básicamente fueron víctimas de un robo de tierra por parte de esta empresa eólica en México y el hecho de que no habían hecho bien la consulta libre previa informada llevó a que las comunidades decidieron oponerse al proyecto de forma tangente. Entonces, en este caso, fue una desinversión por parte de una inversionista institucional muy importante que era PGGM, pero llevó a una cadena de dominó en el sentido de que varios otros actores ya a lo largo de la cadena de suministro financiero del proyecto decidieron ya no participar. Creo que está considerado hasta la fecha como un ejemplo de cómo no invertir en México, pero lo llamativo de este caso fue, aunque quisiéramos vincularnos de una forma responsable con todos los actores, realmente solamente fue PGGM y EKF de Dinamarca que tuvieron el interés real en vincularse. Los demás actores, Macquarie, Mitsubishi y 6 diferentes bancos, incluyendo HSBC, Santander, etcétera, nunca quisieron vincularse con la comunidad ni con nosotros las ONGs. Entonces, pues, uno de los aprendizajes obviamente fue identificar muy bien los puntos flacos de la cadena de suministro financiero, en este caso el crédito de la exportación por parte de EKF, y conforme ellos y PGGM como inversionista institucional no vieron posibilidades ya de seguir con el proyecto, su desinversión significó pues una caída, ¿no? Una caída de dominó en el resto de la inversión del proyecto y se vino para abajo. Otro ejemplo que quisiera comentar rápidamente, Paloma, es el ejemplo de Grupo México. Igual sabrán que el Grupo México es una empresa multinacional mexicana, propiedad del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea. En 2014 derramó 40 millones de litros de metales pesados en 2 ríos cerca de la frontera con los Estados Unidos, en el estado de Sonora, afectando las vidas y la forma de vida de 22,000 personas. A lo largo de los años, Poder, la ONG y un grupo de la comunidad que se llama los Comités de Cuenca Río Sonora, tuviéramos contacto con diferentes inversionistas institucionales. Por medio de cartas y llamadas pudimos convencer a Everence Capital Management de Estados Unidos y a ATP, el Fondo de Pensión de Dinamarca, a desinvertir en este proyecto. Lamentablemente, cada uno quitó básicamente $2 millones de proyecto, lo que no fue una cantidad significativa, pero lo interesante fue, esto fue una señal muy importante, porque en el caso de APP, sí fue pública sobre su decisión de desinvertir, y fue una especie de señal a los mercados y los otros inversionistas institucionales que algo estaba mal, ¿no? En esta inversión, y ha llevado a que haya otros fondos de pensión y otros inversionistas institucionales preocupados por este proyecto y también considerando tomar cartas en el asunto. Excelente, excelente. Gracias, Ben. Bueno, yo creo que excelente ejemplo de cómo los inversionistas que están invirtiendo en distintos sectores de la economía pueden tener impactos reales, digamos, en las personas. En ese sentido, vamos a darle la palabra ahora a Pablo Lumerman, que es director del Estudio del Valle, quien está basado en Argentina, para saber un poquito más sobre cómo los inversionistas están potencialmente o realmente relacionados o vinculados a los potenciales daños a los derechos humanos en Argentina. Y específicamente, Pablo, me encantaría saber de tu parte cómo pueden aprender los inversionistas en particular, deuda externa, deuda soberana, digamos, qué pueden aprender ellos, los gobiernos y otras partes interesadas de la experiencia en Argentina, ya que me parece una situación muy particular. Gracias. Parece que tienes el micrófono, claro, tienes que... Ahí vamos. ¿Ahora se escucha bien? Buenísimo.
Bueno, primeramente muy agradecido con estar presente aquí en este foro regional de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos para nuestra región, para la América Latina y el Caribe, que tanto necesita que este estándar realmente sea ese common ground, esa base común, no solo declarativa, sino práctica, porque somos conscientes que en la medida que esto ocurra, definitivamente vamos a poder avanzar en un proceso de reactivación transformadora verdaderamente, digamos, capaz de coherentizar las actividades económicas y el desarrollo económico con el bienestar de las comunidades y de los países. Y en el caso argentino, y que también es la realidad de América del Sur, digamos, estamos en un momento que venimos acumulando una crisis de gobernanza regional, una crisis fiscal. Los estados están bajo muchísima presión justamente porque tienen que dar respuesta a una situación de crisis global, pandémica, este hecho social total que nos ha capturado y que ahora nos hace, digamos, nos desafía también a poder usar los principios rectores para poder responder a la crisis de una manera estratégica, ¿no? Porque hay un riesgo cierto de que este estándar se vea afectado negativamente por la escena de crisis y la incertidumbre reinante, ¿no? Y entonces poder recordar el buen negocio, cómo es buen negocio respetar derechos humanos, cómo es mal negocio no hacerlo en un contexto social complejo como el que vivimos en el sur, con un Estado muy presionado. Y en ese sentido, yo soy un practicante de la mediación aplicada a empresas y derechos humanos, trabajo en este tipo de conflictividad entre empresas y comunidades hace muchos años, y yo de alguna manera soy el que dice, digamos, si se hubiera prevenido esto, todos estos costos sociales, económicos derivados de las afectaciones que los proyectos pueden generar a las comunidades o a los trabajadores, si no los registran, si no generan diálogo temprano, si no generan instancias de conocimiento mutuo que permita visualizar, bueno, estos proyectos inclusivos, ¿no? Verdaderamente inclusivos y compatibles con el derecho de esos otros stakeholders afectados por el proyecto. Y en ese sentido soy, digamos, de esos que ven las consecuencias de la mala praxis, esto que Benjamin comentaba, estos casos donde, bueno, donde tuvo que ver una desinversión hipercostosa luego del acumulado de afectaciones y violaciones a derechos humanos, en este caso comunidades indígenas. Entonces, lo que quisiera compartir en particular es que hay un montón de cuestiones que la comunidad inversora puede hacer para contribuir, ser parte de la solución y no ser parte del problema. Reconociendo que la comunidad inversora es, por tradición, más conservadora que otras comunidades o sectores de la economía, digamos. Es conservadora porque cuida justamente el tema del profit, digamos, más allá por esta lógica del capital, digamos. Lo que acá aparece como criterio es que para tener una rentabilidad sostenida se necesita tener un entorno comunitario, ambiental, armónico, básicamente. Entonces, en ese sentido, aparece el caso interesante de la renegociación de la deuda soberana de la Argentina, que a mí, no, digamos, los mediadores pretendemos ser imparciales o multiparciales, pero en el caso yo estoy muy involucrado porque soy un ciudadano argentino y veía desde la perspectiva del ciudadano este proceso liderado, digamos, por un lado el Estado argentino, planteando la necesidad de reestructurar su deuda, y los distintos grupos de inversores que participaron de la negociación, y fue un proceso largo de alrededor de 8 meses, digamos, a partir de un nuevo gobierno, y el proceso fue interesante, porque más allá de las idas y vueltas, se escuchaba cómo los actores, tanto desde el Estado como desde los privados, incorporaban en sus consideraciones y en sus criterios, no solo cuánto más y cuánto menos iba a valer el bono después de la reestructuración, sino también consideraciones vinculadas a la capacidad que tenía el país y el Estado para realmente pagar lo comprometido. Y en ese sentido aparecían elementos claves vinculados a las necesidades y derechos sociales, ¿no? Y la necesidad de que el país tenga una reactivación económica
inclusiva para que luego pueda pagar. Y esas consideraciones y también compromisos de la comunidad inversora en relación al respeto a derechos humanos que pesaban a la hora de tomar decisiones internamente en los grupos de acreedores respecto hacia cómo aceptar o en qué términos aceptar las propuestas del Estado argentino de reestructuración, llevan a entender por qué, luego de ese proceso, el resultado fue un 98% de aceptación a la última propuesta que hace el Estado argentino, en términos justamente de cara al futuro, ¿no? En términos contractuales de cara al futuro, donde deja una cantidad de tiempo, varios años, a la Argentina reactivar económicamente para luego empezar a pagar un proceso progresivo y sostenible, ¿no? Mínimamente sostenible. Contra todas las expectativas negativas que había, el proceso de reestructuración de la deuda de la Argentina fue exitoso, y yo considero que parte de esto tuvo que ver con la creatividad del diseño del proceso y la inclusión de considerandos vinculados a temas de derechos humanos. Eso es lo que puedo ver desde mi condición de ciudadano, pero también accionar, digamos, de la impresión de este tipo de mecanismos a la hora justamente de prevenir conflictos, prevenir violaciones, y cuando eso ya está hecho, poder remediar lo antes posible. Bueno, ahí tengo más para compartir, pero me quedo acá. Bueno, excelente, Pablo. Sí, la situación de Argentina sin duda es una muy especial, y yo creo que todos que estamos interesados en estudiar cómo los inversionistas pueden o no impactar a los derechos humanos y cómo hacer debida diligencia más allá de sus inversiones en empresas públicas. El tema de Argentina es muy especial justamente porque es el rol del inversionista en tener inversión en deuda externa o deuda soberana, digamos. Entonces, bueno, yo creo que los comentarios de Pablo y de Ben realmente ilustran la importancia de mejorar y abordar el rol, digamos, de los inversionistas en cuanto a los riesgos que nosotros trabajamos día tras día en el ámbito de empresas y derechos humanos. Y yo creo que cada día más empezamos a ver un movimiento de organizaciones que están abordando el rol de los inversionistas. Y en particular, cada día más gobiernos empiezan a reconocer la necesidad de asegurar que los inversionistas identifiquen y aborden cómo los inversionistas impactan a las personas. Y yo creo que un gran ejemplo y, digamos, el liderazgo en esta materia se ve en el caso de la OCDE, por un lado, y también en el contexto de Unión Europea. Entonces, yo creo que podríamos pasar ahora a hablar con Frauke Bolle del Centro de Conducta Empresarial, responsable de la OCDE, para que nos comente un poco sobre, mirando al futuro, ¿no? Cómo vamos a abordar el rol de los inversionistas de manera sistemática. Y una pregunta para ti, Frauke, es, bueno, ustedes han asumido un rol de liderazgo en la orientación práctica para los inversionistas en materia de debida diligencia. ¿Nos podrías explicar un poco cuáles son las expectativas que ustedes tienen hacia los inversionistas y qué avances vemos, por ejemplo, a nivel regional, mundial, en ese sentido? Muchas gracias, Paloma, y gracias por el espacio. Bueno, como ya explicaste al principio, la expectativa que las empresas actúen con debida diligencia para identificar y responder a los impactos ambientales negativos derivados de sus actividades se observa en los principales instrumentos internacionales de conducta empresarial responsable, como mencionaste, los principios rectores, pero también las líneas directrices de la OCDE y también la última versión de la declaración tripartita de la OIT para empresas multinacionales. Los procesos de debida diligencia deben formar parte, como escuchamos en este foro, del sistema de gestión de riesgos de las empresas para gestionar los impactos reales y potenciales asociados a sus actividades, pero también los derivados de sus relaciones comerciales en las cadenas de suministro. Del mismo modo,
este es también un requerimiento muy relevante para los profesionales financieros, quienes deben llevar a cabo la debida diligencia para evitar los posibles impactos negativos de sus inversiones y responder a las expectativas de los clientes, como escuchamos. Bueno, como sabemos, la diligencia se compone de 6 elementos principales. 1, incorporar la conducta empresarial responsable. 2, identificar y evaluar los impactos negativos. 3, detener, prevenir o mitigar estos impactos. Hacer un seguimiento, informar sobre cómo abordar los impactos. Y por último, y muy importante, reparar también y colaborar en la reparación. La forma en que se aplican estos elementos varía según el sector y el contexto en que opera una empresa, lo cual debe ser igualmente tenido en cuenta por los inversionistas a fin de evaluar el grado de exigencia con el que debe realizar la debida diligencia. Además de la Guía General de la Debida Diligencia para Conducta Empresarial Responsable, la OCDE también ha desarrollado diversas guías para sectores específicos, incluido el sector financiero, y en particular una orientación justamente para inversionistas institucionales elaborado en el año 2017. Esta orientación proporciona un marco para que los propietarios de activos y los administradores de inversiones identifiquen, responden y comuniquen públicamente los riesgos ambientales y sociales en sus carteras de inversión. Es importante resaltar que esas orientaciones han sido respaldados no solo por gobiernos y partes interesadas, pero también por los principales gestores de inversionistas, como BlackRock, APG, pero también fondos de pensiones, por ejemplo, de Holanda, y la iniciativa de PRI, que vamos a escuchar también en ese panel. Los inversionistas que representan 1.9 billones de activos bajo gestión también han publicado una declaración formal respaldando estas recomendaciones de la OCDE como mejor práctica. Sin embargo, este estándar no solo está respaldado por grandes inversionistas, sino que se refleja también cada vez más corriente en los negocios, así como en recomendaciones de políticas públicas. Por ejemplo, el año pasado, el Parlamento Europeo aprobó un reglamento de divulgación sostenible para inversionistas. El nuevo reglamento establece cómo los inversionistas europeos deben integrar las cuestiones de ASG, ambientales, sociales y gobernanzas, en su proceso, incluida la presentación de informes sobre el cumplimiento de normas de vigencia, teniendo en cuenta justamente la orientación de OCDE. Este reglamento europeo, por eso lo menciono también en ese foro, se aplica también a inversionistas europeos cuando invierten en América Latina y el Caribe, lo cual es muy relevante si tenemos en cuenta que casi la mitad de la inversión en la región viene de los países de la Unión Europea. Entonces deben aplicar estas reglas. También en todo el mundo estamos viendo cada vez más que los inversionistas tienen en cuenta las consideraciones de conducta empresarial responsable y ejercen presión sobre las empresas en las que invierten para que lleven a cabo una debida diligencia adecuada. Ese es justamente el efecto dominó de que hablaba Ben. A nivel regional, podemos percibir también un mayor incremento de la conciencia sobre esta agenda. Según un estudio de Natixis del año 2019, América Latina posee la mayor demanda global de inversiones ASG. El informe muestra que 62% de los inversionistas institucionales en la región están de acuerdo en que hay rendimientos elevados ajustando al riesgo. El 51% cree que las cuestiones de ASG ayudan a mitigar el riesgo y el 62% cree que la integración de estas cuestiones convertiría en una práctica estándar para todos los gerentes dentro de 5 años. En los últimos 10 años se ha producido un aumento notable de regulación en la política pública de ASG, conducta empresarial responsable en el sector financiero, y cada vez más vemos a profesionales del sector que solicitan convergencia y racionalización de expectativas, y creemos que los estándares internacionales como los desarrollados por la OCDE pueden proporcionar un marco sólido para promover la conducta empresarial responsable en ese sector.
inversor. Finalmente, y con esto termino, quiero destacar que en el contexto del proyecto CERALC estamos trabajando en actividades para el desarrollo de capacidades en el sector financiero en materia de debida diligencia, particularmente en Costa Rica y en Panamá, y también me complace informarles en este ámbito que la versión en español de la guía de la OCDE para inversionistas institucionales se publicará a finales de este año. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a ti. Y supe que ustedes han traducido ahora la guía para inversionistas institucionales al español y estaría público cualquier uno de estos días, espero yo, ¿no es cierto? Claro, exacto. Bueno, solo informar que ese trabajo que ha liderado la OCDE en esta materia ha sido clave para poder avanzar en esta temática y luego en unos 10 minutos más vamos a hablar un poco más en detalle sobre herramientas que, digamos, se han desarrollado en base al trabajo que ha hecho la OCDE en esta materia. Y yo creo que es especialmente importante ahora que la regulación en Europa se va a implementar en marzo de 2021 y lo cual va a tener implicaciones muy reales para los inversionistas. Y yo creo que en ese sentido, ahora quisiera darle la palabra a Alesia Falzarone, que es jefa de inversión sostenible de PrimeBridge Investments, para realmente empezar a escuchar un poco sobre cuál es la práctica, cuál es la vida real, en la vida real, cuáles son los desafíos en materia de la debida diligencia de derechos humanos que enfrentan los inversionistas. Yo creo que es importante y no sé si ya ahí estás. Bueno, bienvenida, Alesia. Desde tu perspectiva, ¿nos podrías contar cuáles son los principales desafíos que tú enfrentas en estos esfuerzos de, digamos, integrar el respeto a los derechos humanos a través de tus actividades de inversión y si tienes algunos buenos ejemplos para compartir con nosotros? Sí, mil gracias, Paloma, por la invitación y encantada, claro, estar con ustedes hoy y discutir un tema tan importante por la comunidad de los inversores a nivel mundial. Pero quería compartir una diapositiva, así que esperen, por favor. Así que tengo también que apagar mi video momentáneamente para tener una mejor conexión. Vamos a ver. Ok. ¿Ya lo ves? ¿Ya lo puede ver? Sí, lo vemos. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Así que de este sentido, ¿no, Paloma y todos, quiero hacer una clarificación sobre un concepto que creo sea un poco erróneo, ¿no? Es fácil pensar que los inversores son reactivos en lugar de proactivos en cuestiones de derechos humanos. Pero fuera de las finanzas es necesario de replantear cómo se clasifican los comportamientos de nosotros, los inversores, y cuánto pueden ser proactivos en realidad, porque hay, claro, desafíos como ya dijiste, Paloma. Y las noticias alrededor del mundo, claro, no lo dicen, que hay ejemplos en toda parte, y el PRI, por ejemplo, acaba de anunciar que incorporará los derechos humanos en su informe de los signatarios para el 2025. Y también hace unos días, como el Fondo de Noruega, digo que había excluido de sus carteras a unas empresas porque representaban un riesgo futuro inaceptable de violación de derechos humanos. Y hay otros ejemplos, hay proveedor de pensiones públicas de Nueva Zelanda, por ejemplo, y en los Estados Unidos se insta a los inversores en la industria, por ejemplo, textil, a retirar su dinero de las empresas que tienen vínculos con trabajos forzados en regiones del mundo. Y el proceso de investigación, claro, en la industria extractiva sigue lo mismo ejemplo, porque, claro, está estrechamente vinculada al respecto de los derechos humanos. Así que, ¿cuáles son vamos a ver, que necesito. Ok, muy bien. Voy a compartir un estudio, ¿no? El estudio de mi equipo, cómo los factores sociales importan a los inversionistas, porque afectan los rendimientos de sus carteras, claro. Y los derechos humanos no son una ocurrencia tardía para los inversores. De mi punto de vista, los inversores si no consideran las dimensiones sociales, el rendimiento de sus inversiones se verá afectado. Por ejemplo,
a través de nuestro recién informe que está disponible en nuestro sitio de web corporativo. Quiero destacarle que muchos factores antes de la pandemia que eran considerados como intangibles van a volverse aún más importantes. Por ejemplo, antes de la pandemia, el crecimiento de riesgos sociales, en particular de la salud y de seguridad laboral, surgieron de importancia reemplazando los factores tradicionales. Desde el 2015 hasta el fin del 2019, los riesgos sociales pasaron de afectar la estabilidad financiera del 16 de todas las empresas que tienen líneas de créditos en dólares estadounidenses a cerca del 28%, que es esto, claro, un señal importante para los inversionistas en su proceso de integración de esos factores. Pero vamos a ver también otra cosa, ¿no? El mayor desafío en los últimos 10 años ha sido la adopción parcial por parte de los inversionistas, sin un enfoque integral de esos derechos humanos en los procesos de inversión. No se trata de que los inversores hayan adoptado las recomendaciones de los principios rectores o no. En los últimos 10 años ha sido más fácil seguir una adopción parcial de los principios sin un enfoque integral. Asimilar en partes lo que es relevante para su proceso de inversión sin desarrollar instrumentos que les ayuden a priorizar el lente social. Pero el conjunto de preguntas sobre factores sociales que enfrentan los inversores ya cambió. Lo que se necesita es reformular, reeducar para obtener mejores resultados. Así que el benchmarking, ¿no? La evaluación comparativa es un ejercicio problemático para los inversores que tratan con una variedad de sensibilidades regionales y tienen intereses financieros e influencia financiera a través de diferentes segmentos. Así que la evaluación comparativa del benchmarking es un diagnóstico localizado, pero los inversionistas deben priorizar su compromiso para lograr un impacto a gran escala de medida intencionales. Y por fin, el tiempo es bueno para los próximos 10 años, Paloma. Con COVID se trata de soluciones orientadas localmente, pero sabiendo que hay efecto correspondiente en otra parte del mapa. Excelente. Muchas gracias, Alesia, por esa visión general de, digamos, a dónde estamos y para dónde tendríamos que ir para ayudar al sector y la comunidad de inversionistas para poder avanzar en esta materia. En ese sentido, me gustaría transicionar un poco a otro momento de la discusión para hablar sobre iniciativas y recursos y herramientas para los inversionistas, ya que, digamos, no es muy fácil hacer este trabajo de esa manera holística. Yo creo que es importante resaltar que, digamos, durante la última década, el movimiento de empresas y derechos humanos se ha centrado principalmente en el desarrollo de guías y recursos y campañas, incluso dirigidas a los actores estatales o a las empresas. Si bien claramente Ben mencionó algunas actividades que ellos han liderado en México, ya, digamos, no es lo más común. Y en el caso del sector financiero, mucha atención se ha enfocado en la función en los bancos, en su función de financiadores de proyectos, y no tanto en los inversores institucionales. Entonces, me parece importante destacar que cada día más, especialmente durante los últimos 2 años, tenemos organizaciones que están liderando importantes esfuerzos para ayudar a los inversionistas en esta materia, y los principios de la ONU para la inversión responsable, digamos el PRI, es una institución clave en esta materia. Y en ese sentido me gustaría darle la palabra a Elena Espinosa, que es la jefa de asuntos sociales del PRI, para preguntarle un poco qué está haciendo PRI en estos días en vista de derechos humanos y el nuevo enfoque que ustedes están desarrollando. ¿Qué están haciendo para ayudar a los inversionistas a respetar los derechos humanos en América Latina y también a nivel global? Sí, muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por la invitación y participar en este foro. Antes de contestar la pregunta, si quisiera decir solo una descripción de la organización para aquellos que no conocen al PRI, los principios de inversión responsable. Nosotros somos una organización global que incentiva y apoya la adopción de la inversión responsable.
El interés de la inversión responsable, nosotros hemos visto un crecimiento desde que se establecieron los principios en el 2006 y en estos momentos contamos con 3.000 signatarios que representan más de 100 billones de dólares en activos bajo administración. Entonces, sí hemos visto que hay un interés por los inversionistas de entender este tema. En cuanto a la inversión responsable, nosotros lo definimos como una estrategia y práctica que incorpora los factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión y administración de activos. Es decir, que estos factores ASG deben integrarse en las técnicas tradicionales de análisis financiero y de construcción de portafolio y no verse como algo complementario o de manera separada. Perdón, ¿sí me ven y me escuchan? No estoy... Ok, hay mensajes en el chat, no estaba segura si era conmigo. Bueno, volviendo al tema de los derechos humanos y cómo lo entendemos en el PRI, y probablemente repetiré muchas cosas que ya se han dicho, pero es importante para poder fomentar el mensaje. Y en nuestra opinión, la responsabilidad de los inversionistas de respetar los derechos humanos están claramente definidas en las regulaciones y normas internacionales. Es decir, que cuando los inversionistas no toman en cuenta esta responsabilidad, eso puede traer consecuencias financieras negativas. Y ya lo vemos en la presentación que dice Alesia, que cada vez esto se ve con mucha más claridad, cómo impacta los diferentes portafolios. Y además que esto quiere decir que también a la vista de las expectativas de otros actores de la sociedad como gobiernos, comunidades e incluso los beneficiarios y clientes, pues los inversionistas fallan si no toman en cuenta esta responsabilidad. Dicho esto, a pesar de esto, o sea, sí vemos una gran discrepancia en cómo los inversionistas a nivel mundial están integrando los derechos humanos en sus decisiones de inversión y análisis de riesgo. En este sentido, el PRI está en proceso de desarrollar un marco de referencia basado en los principios rectores que mencionó Paloma al principio, y el marco intenta traducir esos principios en acciones concretas que los inversionistas deben tomar para cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Actualmente el marco se encuentra publicado y estamos en una etapa de consulta en el cual estamos pidiendo al público en general, no solo a los inversionistas, que comenten y nos den recomendaciones sobre el marco de referencia que después nosotros incorporaremos en la versión final, que será compartida con todos nuestros signatarios y aliados. Pero para darles un ejemplo del contexto y del contenido de este marco de referencia, si lo enfocamos en el proceso de diligencia debida y si lo vemos, por ejemplo, en cuanto a las decisiones de inversión, nosotros decimos que los inversionistas deben identificar los posibles impactos negativos sobre los derechos humanos a la hora de construir portafolios, seleccionar seguridades y asignar activos. Y establecer claras expectativas de lo que significa respetar los derechos humanos por parte de las diferentes participaciones en estos portafolios. Y estas expectativas deben ser claramente comunicadas no solo a las empresas de los portafolios, sino también a los administradores de inversión, y los propietarios de activos deben monitorear y asegurarse que los administradores también están poniendo de su parte y cumpliendo con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Si lo vemos en cuanto a la relación directa con las empresas, los inversionistas deben usar sus derechos como propietarios para influenciar la conducta y las acciones de las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos. Esto lo pueden hacer de manera individual o de manera colectiva con otros inversionistas. Y así esto debería tener como objetivo prevenir y mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos. Y en caso de que ocurra una violación, los inversionistas deben insistir en el acceso al proceso de reparación para las personas afectadas o los grupos afectados. Como mencionó Alesia también, otro aspecto en el que estamos desarrollando el tema es a través de nuestro sistema de reporte del PRI, el cual es obligatorio para todos los miembros del PRI. En el corto plazo, a pesar de que, bueno, sí es a partir del 2025, pero ya en el corto plazo, a partir de enero, el sistema incluirá preguntas acerca de los objetivos y los resultados de sostenibilidad, incluyendo los derechos humanos que los inversionistas hayan establecido en cuanto a sus diferentes actividades de inversión. Y en el largo plazo, el sistema seguirá evolucionando y tendremos muchas más preguntas que serán
más relevantes acerca con el marco de referencia, y las preguntas primero serán voluntarias y eventualmente serán mandatorias o obligatorias para todos los signatarios y aliados del PRI. Y esto como parte del reporte anual de los signatarios. Y esperamos que esa actividad también nos ayude a recaudar información de cómo los inversionistas están aplicando los principios rectores y mejorar el marco como tal y lo que nosotros y cómo los apoyamos. Entonces, en resumen, yo sí quisiera reforzar el mensaje de que los inversionistas tienen una responsabilidad clara y contundente de respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad va más allá del deber de los estados de proteger los derechos humanos y es independiente del tamaño, de la localización o de la estructura del inversionista. Y en este caso los inversionistas deben seguir y aplicar los principios rectores a la vez de proporcionar o asegurar de que existe el acceso a procesos de reparación si ocurre una violación. El PRI está muy comprometido con esta agenda y en asegurar la rendición de cuentas por parte de nuestros signatarios. Y es por eso que el marco de referencia también viene acompañado por un plan de trabajo por los próximos 5 años, pero eso se revisará al final de los 5 años. Y esto incluirá actividades de educación y de implementación de los principios rectores y esperamos que abarque toda nuestra red de signatarios aliados, no solo a un pequeño porcentaje. Espero las preguntas y respuestas, pero en este momento gracias, Paloma, y te regreso la palabra. No, muchas gracias a ti, y claramente ustedes están liderando un trabajo muy importante en este momento, así que muy valiosa la intervención, y vamos a compartir la información sobre la consulta pública posteriormente para que los participantes puedan acceder. Quisiera ahora pasarle la palabra a Amanda Romero del Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos para que también nos hable un poco sobre el rol de sociedad civil en cuanto a su forma de relacionarse de manera proactiva, de manera informativa, para ayudar a los inversionistas, digamos, a respetar los derechos humanos de las personas, de los defensores de derechos humanos. Entonces, Amanda, por favor, si nos pudieras comentar un poco sobre cómo el centro está interactuando con los inversionistas para apoyar los esfuerzos de ellos para respetar los derechos humanos. Muchísimas gracias y buen día para todas y todos. En realidad, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ratifica lo que han dicho Alesia y Elena en el sentido de que muy pocas organizaciones de la sociedad civil saben cómo funcionan las instituciones o los fondos de inversión institucional y se han enfocado muchas más en la financiación internacional de la banca multilateral. En ese sentido, entonces, la idea sería mirar realmente la posibilidad de poder entender otras dimensiones de lo que significan las empresas y los derechos humanos en este contexto. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es la biblioteca virtual más grande del mundo que trabaja por la transparencia, la rendición de cuentas, el empoderamiento y tiene representantes regionales en casi todos los lugares del mundo, pero tiene, por ejemplo, un índice de desempeño de empresas en materia de derechos humanos y la responsabilidad de las empresas en sus cadenas de valor. Junto con el Servicio Internacional de Derechos Humanos y la Alianza de Inversionistas para los Derechos Humanos publicamos esta guía práctica sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos específicamente, tomando como base la definición de las Naciones Unidas sobre las personas o grupos que trabajan en la defensa de cualquiera de los derechos humanos vistos como universales, interdependientes, indivisibles e interrelacionados. En esa medida, entonces, notamos que los inversionistas no conocen muchas veces que hay ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Desde el año 2015, el centro ha registrado más de 2.450 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, pero además que la mayoría de los casos está en América Latina y el Caribe, y que además el 25% de sus ataques correspondieron a pueblos indígenas. Y en los sectores en donde hay más ataques a defensoras y defensores está en minería, uno de los sectores que es presentado por muchos gobiernos y muchos inversionistas como la nueva posibilidad de ganancia a menor tiempo posible. En ese sentido, lo que mencionaban, los impactos corporativos como la tragedia en Brasil causada por BHP y Vale, significaron entonces que nosotros activamos nuestro proceso de respuestas a las
empresas. El centro recibe denuncias de la sociedad civil, los transmite directamente a la empresa y cuando la empresa nos responde, entonces lo publicamos en nuestros boletines internacionales, de manera que estamos también copiando a las inversionistas para que sepan lo que está sucediendo en este tema a nivel mundial. En el tema de los principios rectores de la ONU se habla específicamente de la importancia de que las empresas y los inversionistas institucionales lleven a cabo la diligencia debida que mencionaron las anteriores presentadoras en ese sentido. Nosotros resaltamos aquí, las fotografías que voy a poner son de defensoras y defensores asesinados en América Latina, pero también amenazados de muerte o con impactos directos. Entonces, los inversionistas deben incorporar una conducta comercial responsable en las políticas y en los sistemas de gestión, deben comprometerse públicamente a salvaguardar a los defensores de derechos humanos y adoptar una postura de tolerancia cero ante las amenazas o la violencia contra ellos. Por ejemplo, la política de Adidas sobre defensores de derechos humanos, que consideramos que es una de las más sólidas, pero también identificar los riesgos, no los riesgos ambientales solamente o los riesgos para la reputación o para la ganancia misma, sino los riesgos para las personas defensores y evaluar los efectos adversos en las operaciones, las cadenas de valor y las relaciones comerciales. Al mismo tiempo deben cesar, prevenir o mitigar los efectos adversos para las personas defensoras, adoptando las respuestas a las circunstancias y a las necesidades de esas personas. Hacer un seguimiento a la aplicación y los resultados. Aquí discrepamos y llamamos la atención a inversionistas que solamente se refieren a los informes de sostenibilidad de las empresas porque consideramos insuficientes y deberían ver un poco más ampliamente y deberían los inversionistas revelar públicamente si sus actividades comerciales están relacionadas con esos riesgos para los defensores y cómo gestionan esos riesgos. Y finalmente establecer mecanismos de reclamación o remediación o reparación a nivel operacional por parte de las empresas en donde tienen sus inversiones. Finalmente, consideramos que el tema de la prevención es fundamental y que las empresas todavía no tienen un diálogo más consistente con las inversionistas para mirar de qué manera se está previniendo en realidad la protección, como en este caso del desalojo de comunidades afroquilombolas en Brasil a raíz de un proyecto empresarial estatal. Entonces, los ejemplos positivos deben ir más allá de las intenciones e incluso de las declaraciones de los inversionistas, incluso pensando en la tendencia de desinversión que ya está ocurriendo a nivel de combustibles fósiles, más no desde una perspectiva de prevención de violaciones de derechos humanos, de aplicación del principio de precaución y de prevención en derecho ambiental y en donde estén en el centro las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amanda. Yo creo que ustedes juegan un rol clave para los inversionistas, ya que sin duda es muy difícil para inversionistas, por ejemplo, fondos de pensión que pueden tener 3.000, 4.000 empresas en sus portafolios, en sus carteras de inversión, poder acceder a información clave sobre los impactos reales de las empresas en las cuales invierten en los derechos humanos. Y ustedes juegan un rol clave y claramente la guía que han elaborado, pero además las herramientas y las actividades que ustedes llevan a cabo es un ejemplo excelente sobre cómo los inversionistas pueden aprender y acceder a esa información. Entonces, tenemos más o menos 20 minutos más, quisiera terminar esta sesión solamente invitando, antes de las preguntas, invitar a todos los participantes a que también revisen un kit de herramientas que se lanzó en mayo de este año, que se llama el Investor Toolkit on Human Rights. Fue lanzado por la Alianza de Inversionistas en Derechos Humanos, que es una iniciativa que su membresía tiene más de 5 billones de dólares en fondos que dirigen, y en ese sentido es un kit que, digamos, hace un análisis sobre cómo se impactan cómo se aplican los principios rectores en el sector de inversión. Esa sería la única otra herramienta que yo también quisiera mencionar. Ahora, mirando hacia el futuro, este panel, sin duda, es un panel que nosotros queremos usar para informar el proyecto que les mencioné al principio, crear una hoja de ruta para el futuro. Entonces, yo quisiera preguntarle a todos los panelistas que, por favor, muy brevemente nos digan qué recomendaciones tienen ustedes
para asegurar que el sector de inversión, no solamente el sector financiero, pero específicamente los inversionistas institucionales respeten los derechos humanos de ahora en adelante. Amanda ya mencionó algunos, pero ¿qué otros temas, sectores, cuestiones se deberían priorizar? En vista de que no tenemos mucho tiempo, yo también quisiera compartirles algunas preguntas de la audiencia. Entonces, cuando le toque a cada uno de ustedes para dar una recomendación, también podrían responder una de las preguntas. Entonces, para Frauke, una pregunta para ti es, ¿qué rol pueden tener los puntos de contacto nacionales en la promoción de instrumentos en el sector financiero? Otra pregunta que tenemos es, ¿qué sucede cuando una empresa opera en un territorio del que fueron despojados y los pueblos indígenas, el gobierno nacional no lo reconoce? Entonces, yo creo que ahí la pregunta sería, ¿qué hace, cuál sería el rol de los inversionistas en ese contexto? Y voy a dejarlo ahí por ahora, hacemos la ronda y si tenemos más tiempo vamos a hacer otras preguntas, vamos a compartir otras preguntas. Entonces, Ben, empezamos contigo, por favor. Recomendaciones y respuestas a la pregunta. Muchas gracias. La recomendación son dos. A lo largo de la cadena de financiamiento y inversión, ¿no? Realmente empieza desde la debida diligencia, como hemos comentado acá. Lo que yo veo desde la sociedad civil que hace falta por parte de las empresas en ese sentido es de empeñarse muchísimo más en obtener información desde las comunidades y las OSCs sobre la S en ambiental, social y gobernanza. Es decir, no solo comunicarse a manera de checklist para decir que hablaron con nosotros, sino una vinculación real, en especial previo a la inversión, obviamente, pero también a lo largo de la misma, ¿no? Es lamentablemente muy después de una inversión muchas veces fallida a darse cuenta de que realmente no se hizo la debida diligencia, ¿no? Entonces, estamos aquí muy dispuestos a realizar nuestro rol en esta comunicación, pero también toca que el inversionista lo active. Y muy al final de la cadena de inversión es hacer pública la desinversión, si es que los inversionistas deciden en hacerlo de esta forma, comunicarlo públicamente y documentar sus esfuerzos de comunicarse con la empresa operadora en su cartera que no realizó, no hizo caso a las preocupaciones de los inversionistas institucionales. Lamento mucho las veces cuando inversionistas deciden invertir, de no invertir ya en un proyecto, pero se quedan en silencio, pierden todo esfuerzo, pierden el momento político, pierden el momento de realmente hacer un cambio positivo y se pasan de noche, ¿no? Entonces, realmente esas son las dos recomendaciones que yo comento. Muchas gracias, Ben. Pablo. Bueno, a ver, recomendaciones. Diferenciaría primero diría, es importante que el inversor gane inteligencia territorial respecto a los proyectos que financia. Esa inteligencia, ese conocimiento sobre lo que ocurre en el paisaje, en el entorno, en el contexto territorial y en los actores sobre los cuales opera y en relación a los cuales opera el proyecto en el que se está invirtiendo. El qué tipo de proyectos, por ejemplo, permitiría el desarrollo sostenible de la comunidad, está muy asociado a ver, por ejemplo, si la inversión va a proyectos que tienen algún tipo de certificación socioambiental, ¿no? Como la certificación forestal es la FSC, bueno, y otras, ¿no? Eso es respecto al dónde sí poner y dónde no, digamos, ojalá puedan tener políticas de exclusión que les hagan salir de ciertas carteras que son tóxicas o que son estructuralmente de altísimo riesgo para los derechos humanos. Sobre el qué. Y sobre el cómo, bueno, obviamente un llamado general a la debida diligencia, como el resto de los compañeros panelistas, respecto a ver hasta qué punto ese proyecto en el que se está invirtiendo ha hecho lo correcto desde el punto de vista del diálogo temprano, del relacionamiento con los actores y de tener instalado y en operación un mecanismo de reclamación. El mecanismo de reclamación es fundamental para escuchar a ver qué está pasando de forma temprana antes de que haya un conflicto mayor que genere mayores costos y daños para todas las partes. Los mecanismos de reclamación y su coherentización, el mecanismo de reclamación del proyecto, pero que también el inversor tenga un mecanismo de reclamación institucional, permite un trabajo de alerta temprana y prevención y remedio efectivo
bueno, que la verdad que es altamente recomendable. Y la tercera recomendación sería ser conscientes que hay una lógica no de vanguardia, pero sí de estar en un grupo que busca educar, elevar la conciencia de esta comunidad inversora global, ¿no? Y entonces tener también ese chip de la advocacy, ¿no? Del activismo en cierto sentido, porque hay muchos que todavía prefieren no saber, mucha actitud de prefiero no saber. Y acá lo que estamos diciendo tiene todo el sentido saber, para no solamente no hacer daño, sino también hacer mejores negocios. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos entonces al próximo. A ver. Frauke, no sé si ahí estás. Perfecto. Recomendaciones, respuesta a la pregunta que fue dirigida a ti. Por favor, adelante. Sí, gracias, Paloma. Bueno, en primer lugar, la recomendación general en términos de temas. Los últimos 10 años el enfoque ha centrado mucho en el clima y este seguiría siendo el enfoque en el futuro, creo, pero otros temas de conducta empresarial responsable también se están convirtiendo en prioridades y creo acá quería resaltar la crisis del COVID, que trajo, por ejemplo, temas de salud y seguridad en el trabajo y condiciones laborales como expectativas de vanguardia también para inversionistas. Para recomendaciones, y este también después hace un vínculo con la respuesta a la pregunta sobre puntos nacionales de contacto, los próximos pasos para mí deberían centrarse, y creo que esto va muy en línea de lo que dijo Ben también y Pablo, principalmente en desarrollar las capacidades de los diferentes profesionales del sector sobre cómo llevar a la práctica las expectativas de vigilancia y cómo hacer una participación significativa con todas las partes interesadas. Y este también creo que ahí hay un papel importante para los puntos nacionales de contacto. Para ellos que están escuchando, que no conocen los puntos nacionales de contacto, ese es un mecanismo ligado a las líneas directrices de la OCDE. Tenemos 49 en total y ellos tienen un doble mandato. Están por país y el mandato que tienen es de promover la conducta empresarial responsable y de funcionar como mecanismo no judicial, que es voluntario. Entonces, lo interesante es, hablando del mecanismo no judicial, es que vemos desde el año 2011 que los casos que han recibido los puntos nacionales de contacto involucrando a los inversionistas ha crecido muchísimo y está al total un 20% de todos los casos que han recibido los puntos nacionales de contacto. Así que ahí hay también un papel para los puntos nacionales de contacto y en segundo lugar, obviamente, el punto nacional de contacto tiene un papel importante a hacer conocer al sector financiero, a los inversionistas, a las empresas de cómo implementar la divergencia en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Alesia, una recomendación de tu parte, pero también hay una pregunta aquí para ti que quisiera aprovechar, que alguien está preguntando, ¿cómo incorporan ustedes en la práctica y en el análisis que hacen de inversión los posibles impactos en derechos humanos? Así que, ¿cómo lo hacen prácticamente? Sí, mil gracias, Paloma. Yo creo que, por primera cosa, ¿no? Mi recomendación es no pensar en los derechos humanos de forma aislada, ¿no? Y si tomamos simplemente decisiones desde el punto de vista de una evaluación comparativa en un contexto local, eso hacemos, ¿no? Sino tenemos que mirarlo como parte integral del tejido de crecimiento económico, yo creo que ya Pablo destacó eso, y de un desarrollo global. Así que mi recomendación es de ayudar a los inversores a priorizar y, claro, a captar las interconexiones entre los derechos humanos y el desarrollo, y la protección del medio ambiente. Por lo que es un asunto material que afecta a todas las carteras de inversión y no solo el capital de los inversores que adoptan una política de derechos humanos en su sitio web. Ese es el desafío más grande para la próxima década, yo creo. Y para responder a la pregunta de cómo mi equipo incorpora los derechos humanos, es algo muy sencillo. Antes de la toma de decisión de inversión,
siguiendo también con las preguntas después, cuando ya tenemos capital invertido, y con un diálogo por parte, por ejemplo, trabajando con organizaciones como el PRI para promover la transparencia de medidas ASG en cada clase de activos de inversión, porque claro, tenemos derechos distintos como inversiones, como inversionistas con instrumentos de renta fija, la variable y otras estrategias alternativas. Así que tenemos que incorporar esos derechos humanos antes de la toma de decisiones de inversión y durante, y siguiendo con las preguntas y con la investigación y datos, ¿no? de la empresa. Muchas gracias. Bueno, ahora, Elena, te toca a ti. Preguntas, o sea, recomendaciones para futuro. También hay una pregunta específica en relación a las expectativas que comentaste anteriormente. ¿Estas serán obligatorias para los miembros de PRI? No se te escucha el micrófono. Perdón, siempre pasa. Recomendaciones para los inversionistas, yo creo, es empezar en cualquier momento. O sea, si seguimos esperando a que exista un proceso mágico que ayude a ver cómo identificar todos los posibles impactos negativos de los derechos humanos en los portafolios, no vamos a empezar jamás. Yo creo que al trabajar en esto, así es que vamos a poder mejorar este proceso. Y mientras más inversionistas se involucren, intenten implementar los principios rectores, mejor iremos en este camino y mejorando las prácticas. En cuanto a si esto va a ser un requisito para la membresía, bueno, es un requisito de la membresía reportar en nuestro sistema de reporte anual. Algunas preguntas del sistema esto nosotros lo hacemos de manera porque la idea es ayudar a los inversionistas a trabajar en estos temas, no necesariamente hacerlo de manera muy violenta, pero sí tratamos de hacerlo de manera de trabajar con ellos y tratarlos de llevarlos a una posición donde ellos se sientan en confianza de poder reportar en esos diferentes temas. En cuanto al reporte, el reporte se irá introduciendo poco a poco y las preguntas al principio serán voluntarias y luego serán obligatorias. Lo que significa es que al principio los inversionistas pueden decidir no tener que responder a esas preguntas, pero eventualmente van a tener que decir cuáles son sus procesos y cómo están llevando a cabo el proceso de diligencia debida. Eso es lo que significa para el proceso. Es decir, que las respuestas a esas preguntas, muchas serán publicadas y eso mejorará la transparencia en cuanto a este proceso de inversionistas trabajando en derechos humanos. Espero que eso más o menos aclare la pregunta en cuanto al requisito. Sí, perfecto. Muchas gracias, Elena. Bueno, y vamos a terminar con Amanda. ¿Alguna otra recomendación que puedas compartir con nosotros? Muchísimas gracias. Yo creo que hay que destacar las experiencias como la de los sectores religiosos que tú mencionaste, que están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, el año pasado, una delegación de Brasil de afectados y víctimas por los desastres de Brumadinho y Mariana viajaron a Londres a hablar con la sede de la casa matriz de una empresa, pero además lograron interlocutar directamente con inversionistas y en nuestra experiencia, por ejemplo, contactar a fondos de inversiones como el FinGroup, en el caso de Honduras, logró también una sensibilidad que a veces los inversionistas no tienen. Entonces, una recomendación importante es que la sociedad civil podamos tener más acceso también al tipo de programas que ustedes tienen respecto de esa reflexión de derechos humanos en castellano, que podamos acercarnos también a esa conversación, hacer la articulación con lo que decía Frauke, los nuevos orientaciones que tendrá la OCDE para inversiones sostenibles y sobre todo porque la palabra desarrollo y la palabra sostenible son muy críticas para los pueblos indígenas, las organizaciones y comunidades campesinas y las comunidades afrodescendientes en América Latina, que no entienden por qué a nombre del rendimiento económico y las grandes lógicas de definiciones económicas
ellos pierdan sus territorios, su agua potable, sus modos de vida. Entonces creo que es muy interesante y nuestra recomendación fundamental es a continuar este diálogo con un grupo de inversionistas institucionales que además también dialogue con redes a nivel nacional e internacional que desarrollan un análisis desde las políticas del CIADI y desde las políticas de la banca multilateral que también combinados configuran un escenario muy importante para promover y defender los derechos humanos de las comunidades y la sociedad civil. Excelente, muy buen ejemplo. Aprender de los que están trabajando en este tema y los que están, digamos, en la vanguardia. Y sin duda, ese es un gran ejemplo de inversión responsable. Muchas gracias, Amanda. Bueno, estamos terminando nuestra sesión, por lo tanto quisiera empezar a concluir. Yo creo que me gustaría terminar la sesión usando las palabras de la profesora de Harvard Business School, quien dijo, Rebecca Henderson es su nombre, quien dijo recientemente en su libro que las finanzas tradicionales pueden ser el mayor obstáculo para reinventar el capitalismo. Y ya sabemos ya que este es el momento para empezar a hacer eso. Estamos en un momento clave y en particular ahora que desde el grupo de trabajo se empieza a pensar cuál es la nueva visión para lograr la implementación de los principios rectores, este es el momento para abordar este tema. Y no será fácil, no es fácil, pero la marea está cambiando y hay impulso en esta dirección. Entonces yo creo que es importante recordar que los principios rectores aquí ofrecen una hoja de ruta clave para avanzar en este obstáculo, para ayudar a los inversionistas a integrar derechos humanos en sus inversiones. Y también vemos cómo los inversionistas, los gobiernos incluso, y también la sociedad civil está dando pasos importantes para promover el respeto de los derechos humanos por parte de los inversionistas. Entonces, como ya he comentado, mirando hacia el futuro, el grupo de trabajo está integrando el rol de los inversionistas como un actor clave, como un tema clave para considerarse en el proyecto de UN Guiding Principle más 10 o los principios rectores más 10, es el proyecto que yo me he unido para ayudar al grupo de trabajo, y se ha identificado esta área como un área de prioridad. Por lo tanto, estaremos empezando a hacer consultas dentro de la próxima semana, consultas públicas con todos, para comentar, para escuchar de ustedes y de inversionistas y de otros actores que no se pudieron reunir hoy, cuáles deberían ser las prioridades para este sector, cómo vamos a avanzar en la implementación de los principios rectores en cuanto al sector financiero y en particular a los inversionistas. Por lo tanto, los invito a unirse a ese proceso. Pueden aprender más en la página web del Alto Comisionado y también me pueden contactar a mí, que estoy trabajando en esa área en particular, a mi correo que es paloma.m@nextdecadePHR.org. Ojalá mis colegas puedan compartir la información en el chat para que lo tengan en escrito. En fin, muchas gracias a todos ustedes por unirse a este panel. Muchísimas gracias a los panelistas por compartir sus experiencias y su gran trabajo en esta materia. Y nada, muchas gracias y que tengan un buen día a todos. Y nos vemos, ojalá, en la próxima consulta en esta materia en los próximos meses. Adiós.